originario o consecuencia de una irresponsabilidad causando daños y perjuicios a terceros o a una parte de una relación jurídica entablada entre la administración pública y un particular. Ejemplo de los contratos administrativos que se celebran en la administración pública. En tal sentido, recuerdo yo que hicimos ahí un pequeño análisis y hicimos un ejemplo acá con ustedes y vimos un caso concreto, real, que está latente a la vista y al conocimiento de todos los guatemaltecos, como el caso de ese paso de Chimaltenango. Tiene un nombre especial que a mí algo así como el desvío allá por Chimaltenango. Ese hecho puede generar una responsabilidad también de carácter penal. Libramiento. Muchas gracias, Lourdes María. Libramiento de Chimaltenango le llaman. Solo por mencionar un tipo de obra, ¿no? Y hay más. Pero lo pusimos como ejemplo, pues, como para comprender que un funcionario público puede generar una consecuencia jurídica de carácter negativo a terceros o partes involucradas de manera directa en un negocio jurídico. Y esa posibilidad de poder generar o deducir en la práctica una responsabilidad civil, pues se realiza a través de un juicio tipo sumario, o sea, juicio sumario contemplado y desarrollado en el Código Procesal Civil nuestro. ¿Ya? Pero antes de seguir adelante, quiero ver, sí, leyeron ustedes el artículo 155 de la Constitución Política. Dicho artículo establece la responsabilidad civil de los funcionarios públicos y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción cuyo término será de 20 años. Sí lograron leer, ¿verdad? En ese sentido quisiera que argumenten ustedes la prescripción. Aquí, un funcionario público y un empleado público puede responder jurídicamente por un acto administrativo que genera una consecuencia jurídica negativa, mencioné, a terceros o partes involucrados en la relación jurídica. Es decir, en un contrato administrativo celebrado, al no cumplirse sus condiciones de entrega o de pago y demás condiciones que se establecen, y que el funcionario público se retira en el ejercicio de sus funciones, sea a voluntad o bien retirado del puesto, este sujeto, exfuncionario o ex empleado público, lleva la responsabilidad por 20 años posterior al tiempo o momento de retirarse en el ejercicio de sus funciones. El empleado público, el concepto, primero, tal vez vale la pena de relacionar un poco los conceptos. El funcionario público es aquel que ha sido nombrado
por un periodo a desempeñar un cargo, tal el caso de los ministros de Estado. Muy bien, si bien le va, como creo que ya dijimos esto, ¿no? Cumple los 4 años de la función que tiene constitucionalmente el presidente de la República. Asimismo, el empleado público es aquel que ha sido nombrado permanentemente para desempeñar un cargo de carácter técnico, carácter profesional en la administración pública. La relación de trabajo de este empleado público está regulado en la Ley de Servicio Civil. ¿Sí? ¿Esto a qué nivel? Podrá ser un director general, podrá ser un jefe de departamento o algún jefe de algún proyecto temporal que se crea en la estructura del organismo ejecutivo para desempeñar un cargo, para ejecutar algún proyecto. Muchas de estas entidades o unidades especiales que se crean por parte del organismo ejecutivo se hace de manera temporal en virtud de la ejecución de un proyecto. Un proyecto, por ejemplo, de construcción de una carretera, o proyecto para construir puentes. Cualquier tipo de actividad que se establece o que se planifica una ejecución pronta que llevará 4, 3 o 2 años o un año en el periodo del gobierno. O bien, este proyecto será realizado o ejecutado en un plazo de 10 años, por ejemplo. Ese tipo de servicios se establecen por necesidad y es realizado por especialistas, por técnicos, por profesionales. Estos podrán celebrar contratos, establecer relaciones jurídicas de la administración pública con particulares para la ejecución del servicio, de la obra, de la actividad por el cual fue creada el proyecto, la unidad especializada, por ejemplo. Esos son los empleados públicos. Y los empleados ordinarios de la administración pública, que son directores de hospitales, por ejemplo, ¿no? Directores de algún organismo o un órgano de la administración pública, pues definitivamente por su función ejecutora tiene responsabilidad jurídica. Por lo tanto, tiene que ser nombrado bajo los renglones 011. ¿Se dan cuenta ustedes de todos estos elementos que se hablan? Pues son actividades tan especiales que se realizan en la administración pública. Hay trabajadores permanentes que son técnicos o profesionales para optar un cargo en la administración pública, tienen que realizar un procedimiento administrativo para ser calificado, adoptable, que tiene requisitos, ¿no? Para el cual se necesita el puesto. Esto, como va a ser función permanente, tendrá que ser nombrado en un renglón permanente de acuerdo a los criterios financieros de finanzas públicas, la Contraloría General de Cuentas y la UNSEC. ¿Ya? Son 3 órganos administrativos que se relacionan, que se involucran con estas situaciones de la administración pública. Diego Hernández ha levantado la mano, diga. Buenas tardes. No sé si me escucha. Diego. ¿Qué es su audio? No sé si me escucha. Diego, queremos escuchar. No, yo sí escucho a Diego, usted no sé si lo escucha. Escríbanle porque seguro no lo va a escuchar, Lick. Ya le escribí. Yo no los escucho a ustedes. A todos lo escuchamos, licenciado.
Sí, lo escuchamos, Vic, pero creo que usted es el que no nos escucha. ¿Cómo le gusta? Diego, habla otra vez, Diego. Así es, yo a ustedes no los escucho. Voy a ver cómo estoy con ustedes, cómo están ahí. Sí, nos escuchamos a lo interno, pero usted no, Lick. Sí, ustedes me escuchan, yo no les escucho a ustedes. Voy a ver cómo estoy yo acá. ¿Me permiten unos segundos, por favor? Muy bien. Vivo Ceci, aprovecha. Que se desahogue. Vivo Ceci, habla. Ceci, aproveche. Desahógese. Vivo Ceci, desahogate. ¿De qué se El nuevo trataba la maestro. pregunta? La Ceci está desahuciada. Hoy se siente ella. Ay, Morirá. vamos Ceci, nosotros te apoyamos. Ah. Bendito Ceci, ¿dónde estás? Manifestate. Todavía no es mercantil. Bueno, joven, ¿me escuchan? Licenciado, con gusto lo Sí, lo escuchamos escuchamos, Vic. perfectamente. Sí, me escuchan. Sí. Perdone que Ceci ahí quería impartir su clase, pero ya no se animó a hablar. Es que Ceci quería comentarle Sí, algo. los escucho. ¿Puede escuchar, licenciado? Ceci se quería despedir de usted, Lick. No tiene el audio puesto. Bien lo tiene puesto, pero no se le escucha. Diego habla, pues a ver si escuchamos, Diego. Sí, me escucha bien. Gusto saludarle. No. Todos tienen 70 de zona, dice. Licenciado, No, tenía que decir. Ceci quería despedirse de usted. No, no se escucha. Yo agradecido con que me haya dado el punto que necesitaba, Lick. Muchas gracias. Esos son los audífonos que ya no. Ceci también le quiere agradecer, dice. Ceci le quería llevar chicharrones. Cabal. Sí. Vamos, Ceci, tú eres el emprendedor en la sección, Ceci. Tú eres el empresario, tú eres el notario. Todo lo tienes tú, Ceci. Sí, ahorita no es mercantil, por eso no se pronuncia. Ah, no fuera la licenciada de mercantil que ahí estuviera opinando cada rato. Mire, licenciada, mire, licenciada, mire, licenciada. Ahora sí me escuchan, jóvenes. Sí, Lick. Ahora sí, Lick. Ahora les escucho yo también. Vale. Hoy sí no le escucha, Perdón. Lick. Hoy sí fue Vamos. claro, Lick. Ya no se escuchó Lick. mucho. Ceci se quería despedir, Lick. Bueno, Diego, ¿qué es lo que... Lick. La pregunta es sobre según el artículo 155 de la Constitución, dice que son 20 años. Ajá. En el caso de que se halle culpable, se dobla el tiempo a 40 años. Pero mi duda es, si la persona siendo director termina su periodo administrativo, pero sigue trabajando en la institución, los 20 años empiezan a correr cuando él se retire de la institución Así o es. cuando Diego. termine No, administrativo de... a partir del tiempo que él se retira de la administración pública. Ahora, Diego, yo quisiera pedir, abusando de su confianza, usted puede dar lectura al artículo 155, porque escuché algo, el doble que dijo usted a los 40 años, ¿cómo está eso? Pero leamos el artículo y por favor todos con la lectura del artículo 155. Mucho gusto, Lick. Gracias. Artículo 155. Responsabilidad de la infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a que sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. Ya. La responsabilidad criminal se extingue
en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Muchas gracias. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Ajá. Estas son las últimas condiciones, ¿va? Pues si se dan esto, no hay posibilidad de reclamar daños y perjuicios. Bueno, ahora, en principio, pues, el artículo 155, un dignatario que son los diputados, ¿no? Un funcionario que son los funcionarios que dije que son nombrados por el Ejecutivo. O como también funcionario que el alcalde municipal, aunque su llegada al cargo es por elección popular, pero él es un funcionario público porque realiza función administrativa o trabajador del Estado. Ya mencioné, son aquellos trabajadores permanentes de carácter técnico, científico, que desempeñan un cargo, ¿no? Con esas características, permanentes. Y ellos tienen, entonces, que regular su situación jurídica con el Estado, o su relación jurídica con el Estado, con base a la Ley de Servicio Civil. Perfecto. En ese sentido, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, que son todos los ciudadanos, ¿no? El Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. Muy bien, eso se entiende, ¿verdad? Que además del ministro de Estado o el empleado público que haya cometido un daño y perjuicio a personas, a particulares, a cualquier ciudadano, responde de manera directa, pero también es solidaria la responsabilidad del órgano administrativo, donde, es decir, presta sus servicios. Esta responsabilidad civil, porque hay responsabilidad civil, de estos funcionarios públicos y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado en la prescripción, cuyo término será de 20 años. Este tiempo para la inscripción, para poder entablar el reclamo contra un exfuncionario público o un ex empleado público o un empleado público, porque esto es permanente en sus funciones, mientras no se haya consumado esos 20 años, posteriores a la prestación del servicio. Él, estando en el servicio, podrá ser deducido, el empleado público, el funcionario no. El empleado público podrá ser deducido en su contra, ¿verdad?, un juicio de carácter civil para resarcir daños y perjuicios causados en virtud de la celebración de un contrato administrativo. El funcionario público que dura en su función el tiempo máximo, 4 años, ¿no? Al retirarse sus funciones de la administración pública, su responsabilidad jurídica frente a un contrato o una relación jurídica prestada en el ejercicio de su cargo empieza a correr a partir del tiempo o momento de dejar de ser funcionario público. Ejemplo, los ministros de Estado. Si un ministro de Estado tarda 1 año o tarda 2 años, a partir de ese momento empieza a correr el plazo de 20 años. Aquel que pasa los 4 años, pues después de haber dejado el cargo, inicia el plazo de los 20 años. Pero eso solamente en materia civil. ¿Sí? Solamente en materia civil. Ahora lo penal es el segundo párrafo. La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Este es otro caso que lo vemos con base al Código Penal. ¿Ya? Código Penal y para los funcionarios o empleados públicos. Entonces, Diego, diga. En el caso de los funcionarios de la universidad, estos cuando dejan de ser administrativos, llámelo el rector,
regresa a trabajar dentro de una institución, ya sea como docente. Ajá. La responsabilidad le empieza a contar hasta el día que se jubile o el día que dejó de ser. Aquí, en virtud del cargo, como el rector, es un cargo de elección, ¿se recuerda? Un cargo de elección para un periodo de 4 años también. Cuando él mejor dicho, en virtud del cargo de rector, incluso un decano, dentro del transcurso o el espacio del tiempo, ¿verdad?, de ejercer el cargo, celebra un contrato, genera una relación jurídica, y por el incumplimiento de esa relación jurídica, en un contrato administrativo, pues causa daños y perjuicios a los ciudadanos, ¿no? Pues definitivamente él tendrá que responder como tal, como rector, por la relación de trabajo que uno presta a un profesor titular de la USAC. Un cargo administrativo, cuando deja, regresa a su función ordinaria, digamos, que es impartir docencia. Entonces, Diego, el rector, no importa, termina él su periodo de 4 años, al terminar el ejercicio del cargo de rector, a partir de ese momento empieza a correr los 20 años. Mucho ojo ahí para todos los funcionarios públicos, los dignatarios de la nación. Muy bien, ahí estamos. Solo para terminar esta parte, jóvenes, uno piensa, ¿verdad? Tal vez cuando uno estudia procesal civil, ¿no? Leemos rápido el tipo de juicios que establece nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y este tipo de juicios que podamos iniciar contra un exfuncionario público, porque en su momento cuando fue ministro, cuando en su momento fue alcalde o rector, en el caso de que estamos relacionando hace un minuto, pues manifestó que dio como consecuencia, por un acto irresponsable de su parte, daños y perjuicios. Por lo tanto, se puede cobrar, digamos, resarcir daños y perjuicios en su contra, y lo podemos. Ya vimos, hay un tiempo largo, ¿no? Si se dieron cuenta, o sea, no importa que el funcionario se va hoy, pasa 1 año, 2 años, mientras no ha terminado esos 20 años de haberse retirado de la administración, debe responder jurídicamente por ese acto, ¿no? Y la parte interesada o la parte afectada tiene la vía civil, como es acción judicial, ¿no? Entonces, ¿dónde se plantea esa acción judicial? Donde se presenta la demanda, ¿ya? En ese sentido, el Código Procesal Civil y Mercantil lo tiene señalado, jóvenes, en el artículo 229. Por favor, su Código Procesal Civil y Mercantil, ahí. Materia del juicio sumario, o sea, los juicios sumarios, que ustedes ya les hablaron en clase. Se encuentra en el artículo 229. Lick, perdone, antes de que continúe, le puedo hacer una pregunta. Sí, Fred, dígame. Usted dijo que empleado público es una persona que está permanente en el cargo. Ajá. Y un funcionario público es el que es elegido cada 4 años por elección popular. Algunos, que son los alcaldes, algunos. Hay funcionarios públicos que son nombrados. Ajá, correcto. Y esos son los ministros. Ajá, correcto. Ahora, la pregunta con fines académicos, ¿verdad? No para estar sesgado de un lado o de otro. Ajá. En el caso de Claudia González, que es una exmandataria de la CICIG, a ella la están acusando de abuso de autoridad. Y el abuso de autoridad solo lo comete un empleado público o un funcionario público. Entonces, aquí no encuadra eso, porque ella no fue una funcionaria o no fue una empleada pública en su momento. Freddy, Alejandro, este es un tema es interesante, ¿eh? Recuerden de que esta colega abogada fue
fiscal de la Fiscalía Especial, la FESI, o mandataria. Ajá, correcto. ¿Sí? ¿Cuál fue el cargo? ¿Cuál fue el medio o la forma de contratación de trabajo de ella en el Ministerio Público? Porque por ahí hay que partir. Ajá. Sí, en el caso de ella trabajó contratada por la CICIG como organismo internacional, no como una empleada de una dependencia de Estado. Ajá. Pues, Y es por eso que me imagino que va la pregunta del compañero. no sé, realmente los abogados que trabajaron en dicha fiscalía tenían esa calidad, voy a aplicar la palabra, funcionario de un organismo internacional. No sé yo si fueron funcionarios de la ONU en este caso, ¿no? Porque la ONU fue que creó este ente en Guatemala, dentro de nuestro sistema. Tampoco, porque no podemos discutir o darles una respuesta clara a ustedes, porque realmente yo desconozco, ¿no? El financiamiento de todas las actividades que realizó en su momento la FESI era recurso proveniente de un organismo internacional. Yo solo recuerdo que don Iván Velázquez, ¿verdad? Y anteriores, ellos fueron funcionarios de la ONU para realizar esa función aquí en Guatemala, presidir una comisión creada, ¿no? En Guatemala. Pero el señor Velázquez, sí, su nombre se me va, pero el doctor en Derecho Velázquez, no sé también, que no recuerdo, fíjense, me van a perdonar ustedes, me van a decir que estoy desactualizado, en el sentido de que si fue él, quien presidió la fiscalía. Sí, son preguntas que hago yo y habría que ver por ahí, para ver y calificar el medio por el cual fue contratada la abogada González. Y además, sí, Diego. En el caso de Iván Velázquez, él era trabajador de la ONU, Ajá. Igual que la licenciada a quien se refiere el compañero. Ajá. No fue de la FESI. La FESI la dirigía, estaba bajo la tutoría de la fiscal general del Ministerio Público. Ajá. Pero la CICIG, y ella fue empleada de la CICIG, no de la FESI. De la CICIG. Ajá, y por eso es de que hay conflictos en la acusación que le hicieron o le imputaron de abuso de autoridad, pero eso solo encuadra en funcionarios o trabajadores del Estado. Pero no trabajó para el Estado, sino para la CICIG, como un organismo internacional. Ya, entonces, si no es funcionaria pública del sistema nacional, del Ministerio Público, definitivamente no goza del antejuicio, que es lo que quiero ver aquí con ellos, del Ministerio Público, porque los fiscales del Ministerio Público gozan del antejuicio, ¿no? Y lo que nos va a tocar ver el segundo párrafo del artículo 155. Habría que ver por ahí si es considerada ella funcionaria pública o si es funcionaria del organismo internacional, pues definitivamente el sistema nacional habría que ver si realmente ella cometió algún hecho antijurídico en Guatemala, ¿no? Afectó intereses o derechos de guatemaltecos. Hay víctimas con las acciones que ella realizó o ejecutó en virtud de su cargo, si fue funcionario público. Pero habría que ver eso. Pero este es penal, tanto Afre y Diego son asuntos penales, no civil. Civil acá es en virtud del incumplimiento
de un deber, ¿ya? Como consecuencia de la celebración de un contrato, carácter administrativo, por supuesto, ¿no? Tal el caso del libramiento de Chimaltenango. Eso yo puse como ejemplo la última vez con los derechos e intereses de particulares, ¿no? Y que está afectando ahorita. Y luego de todos los ciudadanos, todos los guatemaltecos, ¿no? Y por este último, posiblemente de responsabilidad penal. O sea que el funcionario público en su momento puede ser demandado también en el campo civil, si hay daños y perjuicios en este momento. ¿Sí? Esto son dos actos, digamos, donde el funcionario público puede generar alguna consecuencia. ¿Sí? Y civilmente, pues, eso es lo que queremos ver ahorita y encontrar el medio, ¿no? O la mecánica, en otras palabras, para poder enderezar una acción judicial en su contra. Y eso es lo que lo tiene contemplado el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 229, repito, tienen el código de la mano para ver que este tipo de juicio que queremos deducir sí se tramita en juicio sumario. Y de verdad está localizado en el numeral 4. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Ahí está. O sea que yo realmente, jóvenes, les digo, del tiempo de mi vida profesional, no he escuchado, la mera verdad, no he escuchado una demanda de carácter civil contra un funcionario público o exfuncionario público. Solo he visto responsabilidad penal. ¿Sí? Y ejemplo de ello, un ejemplo latente, ¿verdad? Viviente en estos momentos, es el caso del libramiento de Chimaltenango. Solo hemos escuchado y tal vez hemos visto los medios televisivos la responsabilidad, el desarrollo del proceso penal en contra de este exfuncionario público. ¿Estamos? De todas maneras, y esa es la duda y la pregunta que se hace en la administración pública. Muchas veces contratos administrativos por incumplimiento, ¿verdad?, de sus condiciones, inmediatamente entablan acción penal. Cuando la Contraloría General de Cuentas detecta el desvío de el desvío de recursos financieros, ¿no?, que fue asignado en su momento para ejecutar un proyecto o realizar una actividad, pero se detecta su incumplimiento o el desvío de recursos financieros para ejecutar otros proyectos, ahí la Contraloría detecta anomalía y de inmediato plantea la denuncia ante el Ministerio Público, es decir, dándole categoría penal. Y infinidad de las cosas, de contratos administrativos que se incumplen, señores, deben ser deducidos en la vía civil, en un juicio civil. ¿Estamos? Hay dos compañeros, Romeo Arnulfo y Wilman Estuardo, han levantado la mano. Escucho. Buenas noches, Lick, gracias por la oportunidad. Sí, dígame. Quiero referirme a los conceptos que nos está brindando. Con respecto al acto de irresponsabilidad de este funcionario que era el ministro de Comunicaciones, que en su oportunidad estuvo con este cómico ignorante del presidente, llegó al extremo de decir que era una mega obra y al final lo metieron a la cárcel y como premio volvió a salir.
¿cómo relacionamos esto con los 20 años de prescripción que nos menciona? Si ya lo metieron a la cárcel y ya salió. Disculpe. Pues, Romero Nulfo, yo diría que tan eficiente el Ministerio Público, ¿no?, actuó en su momento. Podríamos calificar ahí. No esperaron, bueno, aquí habría que ver el tiempo por el delito que cometió este exfuncionario público. La forma en que están aplicando para decir responsabilidad jurídica de carácter penal, en este momento se está, digámoslo, desarrollando, aunque haya salido bajo medidas sustitutivas. No sé si realmente ya salió de prisión, pero está sujeto a proceso. Es decir, el proceso penal no ha finalizado, no hay sentencia. Pero por ese lado, no esperaron el tiempo que dice el segundo párrafo del artículo 155. ¿Vale? ¿Qué tiempo hay? Porque ese es otro aspecto. ¿Qué tiempo hay para poder deducir una responsabilidad de tipo penal? De lo que estábamos hablando, o lo que estamos hablando, es responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque en virtud de un contrato celebrado, un negocio jurídico celebrado con particulares, causó daños y perjuicios. Esa responsabilidad sí hay 20 años. Lo penal ahorita, repito, rápido actuó el Ministerio Público en su momento, y ahí está, sujeto a penal. Muy bien, ahí habría que ver cómo termina este proceso. William Estuardo, escucho, perdón. Profesor, buenas noches, gracias. Gracias. No sé si escuché mal o le entendí mal, pero usted comentaba que los fiscales tienen derecho a antejuicio. Yo lo estaba buscando en la Constitución, pero no está establecido. Bueno, habría que ver, ahorita vamos a ver el Código Penal y las reformas que ha tenido. ¿Sí? Si quiere, dejamos claro, no sé si está bien, está clara la guía por la cual se puede deducir responsabilidad jurídica de carácter civil. Este tipo de responsabilidad es la que prescribe 20 años. Si transcurren los 20 años y se dan cuenta de un daño causado, prescribió el derecho de reclamar en contra de ese funcionario público por daños y perjuicios causados en sus derechos o en sus intereses. Muy bien. Freddy Alejandro dice, los fiscales de distrito también cuentan con... sí, hay responsabilidad penal, porque son considerados como funcionarios, ¿no? Pero esa es la ley, lo establece. Ahora, jóvenes, si gusta, vamos a hablar de la responsabilidad criminal, dígase penal. Se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. En este caso, tendremos que ir al Código Penal. Recordar en este momento, aunque yo les dejé indicado cuáles son los artículos del Código Penal que establece tipos de delitos que cometen los empleados públicos y los funcionarios. Este tiempo de ver por cuánto tiempo prescribe una pena que indica o que establece el Código Penal de un delito de cohecho pasivo, por decir algo, ¿no? Tendríamos que llegar a la parte especial del artículo 418 por ahí. Ver ahí
para este delito, ¿cuánto tiempo prescribe? Con base al tipo de delito que se comete y ver la sanción de prisión, si son 5 o 10 años, habría que ver el doble de este tiempo señalado para el delito especial para poder establecer la prescripción. Incluso cómo se ve, cómo se analiza, cómo se calcula. Ha tenido reformas el Código Municipal, perdón, el Código Penal en este caso. Bueno, para ver la responsabilidad penal no prescribe en 20 años, sino que la forma de calcular el tiempo es en virtud de la prescripción de la pena establecida para el tipo de delito cometido. Ver el artículo, si tienen el Código Penal ahí a la mano, por favor, ver el artículo 107, numeral sexto del Código Penal. Pero si quieren lo leo, Nick. Hágase el favor, el Diego. No, de acuerdo. Artículo 107. Prescripción de la responsabilidad. La responsabilidad penal prescribe. El numeral 7 dijo, ¿verdad? Numeral 6. Numeral 6. ¿Todos los numerales, Rick? No, al numeral 6 vayamos, de una vez, en virtud del tiempo, jóvenes. Artículo 106. De acuerdo. Por favor. 107, pero artículo 107, numeral 6. De acuerdo. Artículo 107. Prescripción de la responsabilidad. La responsabilidad penal prescribe, numeral 6. Si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público por los delitos que atentan contra la administración pública y administración de justicia, cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Muy bien. Gracias. Ahí hay una indicación ya. La responsabilidad jurídica de tipo penal prescribe. Y el artículo 107, jóvenes, numeral 1 hasta el 6. Y en el 6 cabalmente prescribe la responsabilidad penal para un funcionario público o empleado público si el hecho fue cometido por este tipo de funcionario, por empleado público, por los delitos que atentan contra la administración pública, que eso es lo que nos interesa. Cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Entonces, esto hay que recurrir a ver cómo es calcular el tiempo. Esta forma de calcular el tiempo fue adicionado, fue modificado en primer lugar por adición el artículo 21. Adiciona el numeral quinto al artículo 107 del Código Penal, decreto número 1773 del Congreso de la República, y el cual queda así. Quinto, por el transcurso del doble del tiempo de la pena máxima señalada por los delitos contemplados en los capítulos 1 y 2 del título 3 del libro 2 del Código Penal. Esto indica, entonces, a trasladarnos al artículo, a los artículos, mejor dicho, 418. El artículo 418 está para los delitos cometidos por funcionarios públicos o por empleado público. El delito acá está, primero, el abuso de autoridad. Yo no sé si vale la pena repasar el contenido del artículo, aunque esto lo estudiaron ustedes en el segundo semestre, me imagino. No sé si dio tiempo, la verdad. Pero el 418, en adelante, jóvenes, está contemplado bajo
el capítulo de los delitos cometidos por los funcionarios o empleados públicos. Hay el 419, otro delito, incumplimiento de deberes. 419 bis, incumplimiento de deber de presentar declaración jurada patrimonial, que todos los empleados tienen esa obligación. El 419 ter, falsedad en declaración jurada. 420, desobediencia, denegación de auxilio. El 421, 422, revelación de secreto. 423, resoluciones violatorias a la Constitución. 424, detención irregular. 425, abuso contra particulares. Anticipación de funciones públicas. En el 426, y el 427, prolongación de funciones públicas. Este delito habría que ver para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jóvenes. El 428, restitución de emolumentos, devolución de dinero. 429, abandono del cargo. El 430, abandono colectivo de funciones, cargos o empleos. 431, infracción de privilegio. 432, nombramientos ilegales. Usurpación de atribuciones, el 433, violación de sellos, el 34, perdón, el 435, falsidad de despachos telegráficos, radiográficos o cablegráficos, el 436, allanamiento ilegal, 437, responsabilidad del funcionario, 438, inobservancia de formalidades, 418, consumo ilícito de bebidas alcohólicas, hasta 300. Y ahí empiezan los delitos de cohecho, jóvenes. O sea, establecido en el código, yo le indiqué, creo que hago malo, pero yo le indico así de manera sencilla, el listado de delitos que pueden cometer funcionarios y empleados públicos. El bien jurídico tutelado acá es la administración pública. ¿Ya? En ese sentido, el delito cometido por el funcionario o empleado público, ¿cuánto tiempo establecido para cada artículo se debe tomar entonces para el cálculo de la prescripción? En ese sentido, jóvenes, podríamos decir, si el delito de 5 años, ¿no? El castigo, si es el doble, podrá ser entonces 10 años, ¿no? Un delito con 6 años de pena de prisión, el doble de ese tiempo sería 12 años. Y de esa manera entonces se calcula, ¿ya?, el tiempo para el cual se tiene que tener presente para ver si está vigente, ¿no?, el derecho para plantear una denuncia o una querella. Pero aquí hay que hablar algo muy importante. Este último que estamos hablando es cuando el funcionario público está fuera de su servicio ya ex funcionario, ex ministro, ¿no?, ex alcalde, ex director general, ¿no? Ese es el tiempo. Pero la responsabilidad penal se puede deducir contra un funcionario público estando en ejercicio de sus funciones como tal, como ministro, como alcalde municipal, como un director, un gerente, etc. Pero todo esto debe estar señalado en la ley. El tema se llama antejuicio. Es decir, un ministro de Estado, un alcalde municipal, un funcionario público, comete un hecho antijurídico. En virtud del cargo, goza
de un privilegio. Y ese privilegio se llama antejuicio. Su nombre lo indica, antejuicio. Antes de llevar a juicio penal a un funcionario público, señores, hay que agotar un trámite de carácter administrativo previamente. Y el resultado de ese trámite administrativo o procedimiento administrativo de carácter administrativo arroja el resultado de todo el conjunto de actividades que deben realizar las comisiones pesquisidoras que le llaman, establecidos en la ley de antejuicio. Por eso les pedí la ley especial en materia de antejuicio, donde está señalado pues el desarrollo de este procedimiento administrativo. Este trámite debe ser realizado y el resultado de ese trámite es el que indicará si da lugar o no a lugar el planteamiento de responsabilidad jurídica de carácter penal contra un funcionario o un dignatario de la nación. Don William Estuardo Monroy. Gracias, profesor. Solo dos preguntas. La primera sería, ¿el antejuicio es aplicable? Pregunta, siempre y cuando no sea en flagrancia el delito. En el caso exactamente, muy bien. Esa es la primera pregunta. Y la segunda era, solo para tener claros, entonces, según lo que le voy entendiendo es, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de abuso de autoridad del artículo 418, hablando del penal, donde establece que la sanción por ese delito creo que es de... será sancionada prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Podríamos establecer entonces que la temporalidad serían el doble de la pena, que serían 12 años entonces. Exactamente. Así es, jóvenes. Muy bien. Bueno, el antejuicio. William hace dos preguntas. La última, tenemos de respuesta, que sí, es afirmativa la argumentación de él, que así se realiza. Ahora, el antejuicio tiene su excepción. La excepción, podríamos decir, la comisión del hecho delictivo, el acto antijurídico, de manera bastante. Es decir, palpable, ¿no? El hecho. Un homicidio. Bueno, una violación ejecutada y realizada. En ese sentido, es pues, detectable, visible su consecuencia. Por lo tanto, ahí se plantea la denuncia. Y eso está establecido en el artículo 5, cómo debe actuar la autoridad. En caso de detención en la comisión flagrante de un delito por parte de los funcionarios o dignatarios de la nación que gozan del derecho a antejuicio, la Policía Nacional Civil es la autoridad que debe proceder o debe actuar y de inmediato. Y ahí le indicará en el artículo 6 si el delito es cometido por el presidente y vicepresidente de la República, dónde debe actuar, cómo debe realizar su denuncia, el informe, ¿no? a este planteamiento. Debe dirigir a la comisión, a la Junta Directiva, en primer lugar, del Congreso de la República, o bien comisión permanente de dicho Congreso cuando están en periodo de vacaciones, ¿no? Entonces, pero esa es la actuación de la Policía Nacional. Si se tratara, dice, de funcionarios o magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, un ministro de Estado, que es el que nos interesa a nosotros, ¿eh? Procurador de los Derechos Humanos, Procurador General de la Nación, Fiscal General de la República, el presidente del Banco Guatemala, el intendente, el superintendente de la
Superintendencia de Bancos y el Intendente de Verificación Especial de Superintendencia de Bancos, pues efectivamente si ellos gozan del antejuicio, pero si cometen un delito y caso flagrante, la policía tendrá que actuar de inmediato, ¿no? De que se denuncia el hecho, ahí está palpable, decía yo, pues ahí se ve. Entonces la policía actuará de inmediato y lo debe poner de inmediato a la disposición de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, pues esto con base a la competencia de estos órganos que deben conocer del antejuicio contra cierto grupo de funcionarios públicos. Y luego también si se tratara de cualquier otro funcionario que goza del derecho de antejuicio, digamos los de los fiscales, alcaldes municipales, etcétera, lo establecido en la ley pertinente lo pondrán de inmediato a disposición de un juez de primera instancia del ramo penal o bien a un juez de paz de turno. La Policía Nacional es el que debe actuar, deberá verificar por los medios razonables la calidad de dignatario o funcionario público, que muchas veces cometen el acto delictivo descontrolado emocionalmente, dicho funcionario o dignatario, ¿verdad? Bajo los efectos, qué sé yo, del alcohol o bien de otros tipos de elementos que descontrola el sentido común de la persona, ¿no? Pues a veces dice, identifíquese, le dice a la policía, y el funcionario, en lugar de responder con respeto, insulta, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendrá que plantear de inmediato, anunciar, pues, que un ministro, o bien un diputado, o bien un alcalde municipal dice que es alcalde, pero no se identifica. Entonces, pues, el policía, en este caso, tendrá que utilizar otros medios, ¿no? De llamar por teléfono o internet, qué sé yo, a las instituciones para verificar si es cierto, el señor fulano de tal es alcalde, es ministro, es diputado del Congreso de la República, etc. O sea, en este sentido debe actuarse de inmediato. Ahora, el antejuicio, que es el procedimiento, ¿verdad?, normado por la ley contra aquellos funcionarios o dignatarios de la nación que se denuncia la comisión de un hecho delictivo, pues definitivamente goza del antejuicio. ¿Y qué es el antejuicio? Aquí la ley, su artículo 3, antes, Diego, dígame. Sí, perdone, solo con dos preguntas. Una tiene que ver un tanto con lo penal y otra netamente con la parte académica. En el caso de un alcalde que lo encontraron con un carro robado, y la excusa fue no lo condujimos a pesar de que lo encontraron en flagrancia, no lo condujeron. Porque a pesar de que él alegó que era su carro, el carro era robado. Esa es una, pero es un contexto penal. Y lo otro sí es, abriendo un paréntesis, el material para el examen final, solo por el tiempo. Y el contenido va a ser solo lo que vimos para después del segundo examen, o no sé. Esa era. Diego está preocupado y la pregunta, creo que la respuesta es oportuna para todos. Tema para el examen final va a ser la ley de lo contencioso administrativo, el amparo en materia administrativa, para que no se asusten, ¿no? Solo materia administrativa, de todo lo que viene. Y ahorita poco, responsabilidad jurídica penal, civil, que estamos viendo. Por lo tanto, jóvenes, todo lo que debe saberse del antejuicio está desarrollado en la ley en materia de antejuicio. Es una ley operativa. Yo les indiqué que es un procedimiento meramente administrativo. Meramente administrativo, y está establecido, pues, la competencia de los órganos que deba conocer el antejuicio contra un ministro de Estado, ¿no?, que a nosotros nos interesa, contra un alcalde, contra un director general,
PDH, PGN, Ministerio Público, hacia dónde recurrir. Eso se encontrará en las competencias de los órganos jurisdiccionales que tenemos que ver a partir del artículo 12, 13, 14 y 15 de la ley en materia especial. Solo con la recomendación, por favor, que lean o tengan la ley actualizada, porque la ley de amparo ha sufrido inconstitucionalidades, porque esta ley nace en la vida jurídica de manera especial y por primera vez en el año 2002. Con anterioridad, el derecho ante juicio existía en la Constitución política y disperso en leyes ordinarias. Al decir leyes ordinarias, en el Código Municipal, que en la Ley de Organismo Ejecutivo, la Ley de Organismo Judicial, establecía la Ley Orgánica del Ministerio Público, de la Contraloría General de Cuentas, la Ley Electoral de Partidos Políticos. O sea, las leyes particulares establecían, pero no había establecido con claridad en esas leyes el establecimiento de un procedimiento, o sea, pues, el trámite efectivo del procedimiento. Eso lo recogió una ley especial hasta en el 2002, es el decreto 85-2002. Pero, por la inspiración del legislador en ese entonces, plasmaron instituciones, plasmaron algunos empleados públicos para gozar del antejuicio. Con la oposición de personas con intereses, reclamaron ese tipo de derecho o beneficio establecido a favor de personas, servidores públicos que son empleados públicos y no funcionarios públicos, con esa, digamos, necesidad. Ahora, ¿por qué digo necesidad del establecimiento del antejuicio? Pues la misma ley lo dice, ¿eh? Es para garantizar la funcionalidad de las instituciones que representan estos funcionarios. Es decir, pues, si no hay derecho al antejuicio y se plantea una denuncia, una querella contra un funcionario público, pues lo pueden capturar y detenido. Queda vacío la representación de la institución. Si se captura un alcalde municipal de inmediato, sin alcalde, la institución, ¿no? Si capturan al rector de inmediato, queda sin representante la universidad. Bien. Si capturan un ministro de Estado, el ministerio queda sin representante. Entonces, esa es la creación de esta institución a favor de los funcionarios públicos, que ellos representan a la institución. Porque sin el representante, la ejecución de las actividades podrán paralizarse. Hay arreglo, ¿no? Pero eso, el tiempo apremia, por ejemplo, la firma del ministro en un cheque para pagar un contrato, qué sé yo, pues, pensándolo bien, ¿eh? En ese sentido. Por esa razón es que se estableció ese derecho a favor de los funcionarios públicos o bien dignatarios de la nación. Funcionarios públicos, a nosotros nos interesa, y eso le transmito yo a ustedes, funcionarios administrativos, ¿no? Porque posiblemente van a acompañar ustedes en un momento un tipo de estas acciones planteadas contra un ministro, ¿no? Donde estén asesorando. O, en el caso de que ustedes fueran funcionarios públicos, sepan de que gozan de este beneficio. O sea que, por el tiempo, dijo Diego, la pregunta que hizo, creo que fue el compañero que hizo la pregunta relacionada con los fiscales del Ministerio Público. Yo, en ese sentido, les encargo
que lean la ley, por favor, que la ley en materia de antejuicio está establecido. ¿Estamos? Lick, perdone, fíjense que estaba leyendo el artículo 14. Ajá. En relación a la pregunta que le hicieron, y está reformado. ¿Sí? En el inciso antes sí decía que el antejuicio lo conocía la Corte Suprema de Justicia, pero ahora no. Ajá. Lo reformaron. Una pregunta, Así es, Diego. Por eso les digo, por favor, tengan una ley actualizada. Cabalmente, este inciso H fue declarado inconstitucional y fue expulsado pues, de esta parte. Pero este antejuicio que gozan estos tipos de funcionarios o dignatarios fue trasladado a la competencia de otros órganos y otros expulsados totalmente. Como digo, producto de la emoción del legislador es que se incluyó a otros empleados públicos considerándolo, ¿no?, de importancia su protección y la garantía de la institución que puede ser de que se quede sin representante. Una pregunta, Lick, ¿a qué hora va a ser su examen final? Pues yo considero que a las 6 de la tarde siempre. Así como mejor a las 7, Lick, por favor. Bueno. Buenas noches, licenciado. Disculpe que lo moleste. Ajá. Sí, buenas noches. Fíjese que me percaté que las notas ya fueron actualizadas en la plataforma, pero al revisar la mía sigue igual. Y yo la semana pasada, el día martes, estuve en su oficina, pero no estaba. Y estoy preocupada porque con ese punto, necesito ese punto. Y ya la otra semana, el lunes, es el examen, entonces yo estoy estudiando para el examen, pero... El examen a las 7, Lick, porfa. Estamos jóvenes en virtud de Mario Danilo y considero que todos son trabajadores. Hagámoslo a las 7 de la noche, por favor. A las gracias, 7 de la Lick, noche. gracias. Muchas gracias, licenciado. Adiós. Adiós, feliz noche.